Hay en nuestra religión santa, hay 3 misterios grandes. Hay 3 uniones grandes y misteriosas. La unión de 3 personas en la divinidad. El misterio de la Santa Trinidad es el misterio más grande que creemos y confesamos. En segundo lugar, la unión de 2 naturalezas en la persona de Cristo. Es misterio grande, como hemos visto. Grande es el misterio de la piedad, que Dios fue manifestado en carne. En tercer lugar, hay otra unión misteriosa, y es la unión espiritual entre Cristo y sus miembros. Como dice que somos su carne y sus huesos. Que los creyentes no son simplemente siervos de Cristo, ovejas de Cristo, amigos de Cristo, pero son miembros de Cristo. Están en Cristo como un solo cuerpo. Él, el cabeza, nosotros, los miembros, como hay un alma en el cuerpo que anima todo el cuerpo, hay un solo espíritu entre Cristo y sus miembros. Somos con Cristo un cuerpo, unidos con Él en un pacto de matrimonio, con una unión misterioso con Él. Ese misterio es en el tercer lugar, pero en ese tercer misterio, la manifestación de esa unión espiritual entre Cristo y sus miembros. Hay una manifestación más alta de esa unión. Y esa manifestación de la unión viene en la cena del Señor. Podemos decir en los sacramentos, los 2 sacramentos, pero en particular en la cena del Señor hay una manifestación de la unión entre Cristo y sus creyentes. Y en nuestro texto, 1 Corintios 10, 16, el apóstol habla de un misterio grande, ¿verdad? Refiere a cosas muy conocidas. La copa de bendición que bendecimos. El pan que partimos. Es decir, conocen, hermanos, ese rito de la cena del Señor. Es algo muy conocido. Bebimos la copa y quebrantamos el pan, partimos el pan. Es muy conocido. Pero en ese rito, ese sacramento, hay algo, casi podemos decir, desconocido. Hay un peligro que el cristiano no entiende la significancia de la cena del Señor. Y por eso hace preguntas el apóstol. La copa que bendición que bendecimos es algo que sabemos y practicamos. ¿No es la comunión de la sangre de Cristo? Es decir, hay un peligro que olvidamos o desconocemos lo que hacemos cuando tomamos la cena del Señor. El pan que partimos, sabemos eso, conocemos ese rito de partiendo el pan. No es la comunión del cuerpo de Cristo. Y en el contexto,
mientras los corintios estaban debajo de una tentación de volverse a la idolatría, viene el apóstol con este argumento. ¿No entiendes la significancia de la cena del Señor? Si entienden la comunión misteriosa y espiritual que tienen, no van a volver a la idolatría. Sí, hay un rito, podemos ver con los ojos, tocar con las manos, pero en el rito, en el sacramento, hay una comunión y hay peligro de desconocer la significancia. Y queremos hoy meditar en qué es la comunión con Cristo que tienen los creyentes en la cena del Señor. Vamos a ver 5 cosas con la ayuda de Dios. En primer lugar, la comunión que tienen los creyentes con Cristo en la cena del Señor es una comunión por la autoridad de Cristo. Y digo que Cristo mismo ordenó este rito y sacramento por su autoridad y en persona. En la noche en que fue entregado, tomó Jesús pan y lo partió y dijo: este es mi cuerpo. Y tomó asimismo la copa y dijo: esta copa es la sangre del pacto nuevo. Cristo, por su autoridad, ordenó el rito, el sacramento de la Santa Cena. Y ¿por qué podemos preguntar? Porque hay comunión con Cristo en la manera de comer y beber. No es mi idea, no es tu idea, no fue inventado por la iglesia, fue ordenado por Cristo mismo. Un sacramento íntimo en que tenemos comunión de esa manera. Tomamos el pan y va adentro y desciende y desciende y desciende con una significancia de comiendo Cristo, que Cristo, su cuerpo y sangre van adentro y descienden a las partes interiores del creyente. No fue mi idea. Fue y es la ordenanza de Cristo. Y el que toma la cena del Señor por la fe está reconociendo la autoridad de Cristo, el autor de la ordenanza. Decimos que la cena del Señor es un sacramento, aunque no viene en la Biblia. La palabra sacramento es un término recibido en la iglesia y tiene una significancia. En un sacramento hay una parte external y una cosa espiritual. Y en un sacramento hay una unión entre la cosa external y la cosa espiritual. Y el que recibe el sacramento en la manera ordenada por Cristo, es decir, el que recibe el sacramento por fe en Cristo, mientras él recibe la cosa external, recibe también y en
ese sacramento recibe la cosa espiritual. Mientras come con la boca física, come con la boca espiritual. Come y bebe Cristo. Esa relación entre la cosa exterior y la cosa espiritual, eso es un sacramento. Y Cristo ordenó ese sacramento. Y el texto refiere a la relación entre la cosa external y la cosa espiritual. La copa de bendición que bendecimos, la cosa que podemos tocar y ver, la cosa external no es decir, esa cosa external es la comunión de la sangre de Cristo. Hay una relación y no hacemos nosotros esa relación. Cristo hace la relación. Y por la bendición de Cristo desde los cielos, por su Espíritu Santo, ellos que toman por la fe la cena del Señor, reciban Cristo. Aquí encontramos la autoridad de Cristo como Rey. Fue su idea hacer este sacramento. Unos dicen, mi religión consiste en que soy persona buena. Por la luz de la naturaleza, en sus conciencias. ¿Tienen algún entendimiento de la ley moral de Dios en sus conciencias? Y dicen, no mato, no robo, y soy persona buena, y reconozco la autoridad de Dios, y eso es mi religión. Es una religión, pero no es el cristianismo. Y ni salva esa religión. Otra persona dice, esta es mi religión. Sigo muchos ritos. Y bueno, oro con el rosario, no sé qué más. Pero sigo muchos ritos. Esa es mi religión. El problema es, esos ritos no fueron ordenados por Cristo y nos salvan. Pero la persona que dice así, la suma de mi religión se expresa cuando tomo el pan y la copa y tomo en ese sacramento, tomo Cristo crucificado. Por la fe. Esa es la suma de mi religión. El que sigue el moralismo no reconoce a Cristo. El que sigue ritos humanos no reconoce a Cristo. Pero el que toma por la fe la cena del Señor reconoce la autoridad de Cristo ordenando el sacramento. Y en el sacramento busca y por la fe obtiene Cristo y el crucificado. Es una comunión que tenemos por la autoridad de Cristo. Fue su idea, es su ordenanza. En segundo lugar, la comunión que tiene el cristiano en la cena del Señor es una comunión en la muerte de Cristo. Es obvio en lo que vemos aquí en el texto. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Y aunque los alimentos vienen mencionados en reverso en el texto, comparado con el rito mismo, el sacramento, porque primero comemos el pan
viene en el versículo en reverso, pero no importa, porque claramente aquí el apóstol menciona la naturaleza humana de Jesús. Este versículo implica que pasó la encarnación. Este versículo implica claramente que nuestro Salvador, que es Dios de Dios y el Hijo eterno de Dios, tomó cuerpo y sangre y todo que pertenece a una naturaleza humana, también un alma, pero refiere específicamente a la parte física de su naturaleza humana. Y también implica la cena del Señor, no solamente la encarnación de Jesús, pero su muerte. Su muerte es lo que recordamos y proclamamos y lo que en que tenemos comunión en la cena del Señor. Porque refiere a su cuerpo y su sangre. ¿Cuántos elementos hay en la cena del Señor? 2 elementos. Y enfocamos nuestra fe en cada uno. Primero el pan, segundo la copa o el vino. Y son divididos. Implica que la muerte de Jesús, que fueron separados su cuerpo y su sangre, que fue quebrantado su cuerpo por la cruz y derramado su sangre. Refiere aquí que partimos o que quebrantamos el pan, y refiere a la muerte de Jesús, cuando su cuerpo fue quebrantado y su sangre derramado. Y delante de nuestros ojos tenemos una señal que nos enseña de la muerte misma de Jesús. Y tristemente, la iglesia de Roma por muchos años, ¿qué hicieron? Dieron solamente el pan a la gente y no les dieron la copa. Hoy, tristemente, en unas iglesias, unos quieren mojar el pan en el vino y dar los dos al mismo momento a la gente. Es una corrupción terrible de la cena del Señor. ¿Por qué? Por la cosa que muestra la cena del Señor es la muerte misma de Jesús, la separación de carne y sangre. Y cuando una iglesia no les da los dos elementos, o combinan los dos elementos, oscuren el propósito mismo de la cena, que es mostrar Cristo y Él crucificado. Es mostrar Cristo en su muerte. Y vemos con los ojos la muerte de Cristo, podemos decir, porque es una señal, pero no debemos descansar solamente viendo con los ojos esa mostración, partiendo el pan de la muerte de Jesús, pero por ojos de fe debemos buscar qué eran las causas de esa muerte de Cristo. ¿Quién era que murió? Era el Cordero de Dios, sin mancha ni pecado. Un
el Dios hombre inocente sin culpa. Era Él que murió. ¿Por qué murió Él? Por causa de los pecados de su pueblo. Una muerte horrible debajo de la ira de Dios fue causado por los pecados avergonzosos y culpables de su pueblo. Podemos buscar en la cena del Señor pan y vino divididos, la muerte que yo causé por mis pecados traspasaron el Salvador por causa de los pecados de su pueblo, por causa de la ley santa y justa de Dios. Dios es santo y su ley nunca va a ser quebrantado sin un castigo, porque es santo Dios y su ley recto. Hay que haber un castigo, y esa muerte de Jesús pasó como un castigo de Dios. La ira de Dios fue puesto sobre Jesús, y Jesús tenía el lugar del fiador de su pueblo, es decir, desde toda la eternidad. Él comprometió pagar las deudas de su pueblo. Él se puso en el lugar de su pueblo. Por eso sufrió esa muerte que vemos en la cena del Señor. Era el amor de Dios que proveyó ese Salvador y esa muerte. Dios no refrenó su ira justa, aunque Jesús es el Hijo amado de Dios. Vemos en esa muerte que vemos en la cena del Señor, vemos el amor personal de Cristo para su pueblo. Piensa el amor de Cristo cuando vemos el pan quebrantado, el vino derramado. Piensen en el amor de Cristo, que Él sufrió tanta muerte debajo de la ira de Dios, y sufrió esa muerte en debilidad y desamparado por Dios, sin consuelo, sin el sonríe de su Padre. Sufrió en la oscuridad. ¿Por qué? Por un pueblo tan pecaminoso como nosotros, y lo hizo todo voluntariamente por amor, para traer el beneficio de la vida eterna y toda bendición espiritual. Eso es amor. Es como podemos decir, afuera de ese amor no hay amor. No hay nada que compara con ese amor de Dios y de Cristo que vemos en la cena del Señor. Por eso debemos tomar la cena. ¿Con qué? Con alabanzas. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. Es decir, cuando tomamos, debemos bendecir a Dios que proveyó tanto Salvador, y que a Cristo que murió tanta muerte. Debemos dar acciones de gracias a Dios cuando tomamos la cena del Señor. La comunión que tenemos en comunión es una comunión en la muerte de Cristo.
Pero hay que decir más. Hay que decir más. La cosa en que tenemos comunión en la cena del Señor es la muerte de Cristo. Pero ¿cómo tenemos esa comunión? Y quiero decir, en tercer lugar, que esa comunión es una comunión espiritual. Una comunión espiritual. Aquí tenemos 2 veces la palabra comunión. No es la comunión de la sangre de Cristo. Y bueno, estamos muy familiarizados con la bendición del Dios Trino, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y ¿qué? La comunión del Espíritu Santo. Si vemos todo el contexto de la Biblia, es el Espíritu Santo de Dios que trae comunión con Cristo y todos sus beneficios. Es una comunión espiritual. Y sí, hay elementos físicos, copa y pan, pero la comunión es espiritual y es algo que casi no podemos comprender. Y voy a Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. En versículos 55 y 56. Bueno, 54. Y los versículos siguientes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Tristemente, una gran parte de la iglesia ha desviado en este punto precisamente. Han dicho, es necesario comer la carne de Cristo y beber su sangre. Es decir, cada persona que físicamente toma la cena del Señor o la misa, ha comido y bebido carne y sangre de Cristo. Un parte grande de la iglesia han desviado en ese error. Y de hecho, en ese mismo capítulo, el Señor Jesús nos enseña qué tipo de comunión en su cuerpo y sangre está describiendo. En versículos 63 dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que os hablo son espíritu y son vida. El Espíritu es el que da vida. Sí, hay que tener comunión con Cristo, comiendo su carne, bebiendo su sangre. Sin eso, nadie va a tener vida eterna. Pero ¿cómo viene esa comunión? Viene por el Espíritu. Bueno, podemos notar que es posible para un ratón comer el pan. Si descuidamos los elementos después del culto o algo, un ratón puede subir y comer el pan. ¿Va a tener vida eterna el ratón porque ha comido la carne de Cristo? Claramente no.
La comunión es algo espiritual. El que viene a la cena del Señor, tristemente, sin el Espíritu Santo y sin fe, no va a recibir vida eterna simplemente comiendo por la boca física. La comunión que tenemos es espiritual y eso digo porque es la doctrina de la palabra de Dios, pero lo digo también confesando que tengo y tenemos poco conocimiento de este misterio grande. Es algo que no podemos ver con los ojos. Hay más pasando en la cena del Señor que podemos tocar y ver. Hay una obra del Espíritu Santo. De parte de Dios viene la comunión con Cristo en su muerte por el Espíritu Santo. Y por nuestra parte, esta comunión viene por la fe. El Espíritu de parte de Dios y fe de parte nuestra son, el camino en que viene la comunión. Para recibir Cristo y el crucificado hay que tomar la cena por la fe. Y podemos ver en el texto aquí que el apóstol está hablando a los mentes y corazones de los corintios y los está instruyendo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. Hay que comer y beber con entendimiento y con fe. En el próximo capítulo también habla Pablo de la cena y habla de discerniendo el cuerpo de Jesús. Y es fe que discierne el cuerpo de Cristo. Es fe que toca las cosas espirituales que no se ven con ojos físicos. Hay que traer la boca de la fe a la cena del Señor. La comunión es espiritual por el Espíritu Santo y por la fe. En el cuarto lugar, es una comunión en los beneficios de Cristo. Dios nos ha bendecido en Cristo en lugares celestiales con toda bendición espiritual. Efesios 1, versículo 3. Y cuando dice aquí el mismo apóstol, comunión de la sangre de Cristo, comunión del cuerpo de Cristo, en esta comunión recibimos. Cristo comparte todos los beneficios que tiene. Y los beneficios de Cristo pueden resumirse en 3: justificación, adopción, santificación. ¿Qué da el Espíritu a ellos que toman la cena del Señor por la fe en el Espíritu? Les da el perdón de sus pecados. Entonces, un creyente puede, antes de la cena del Señor, pensar y meditar qué son mis pecados y confesar sus pecados y venir a la cena para recibir como un sello nuevo de su perdón de esos pecados particulares. O la cena también sea la adopción y el creyente puede venir a la cena del Señor diciendo: Señor, dame un sello nuevo que soy hijo de Dios por gracia y que tu Espíritu testifique con mi espíritu que soy hijo de Dios. Derrama tu amor en mi corazón. Santificación es un beneficio que viene de la muerte de Jesús. También murió para que tu pueblo sean crucificados al pecado.
Entonces el cristiano debe venir a la cena del Señor pensando qué son los pecados que todavía tienen poder en mi corazón y quiero victoria sobre estos pecados. Y viene a la cena del Señor, viene al Salvador crucificado diciendo, oh Señor, dame victoria sobre mis pecados por el mérito de tu muerte. Dame más santidad. Es una comunión en los beneficios de Cristo. Viene el creyente a la cena del Señor con su vasija vacía, diciendo, lléname nuevamente, oh Señor. Dame una comunión actual. Llena mi vasija vacía. Una comunión en los beneficios de Cristo. Y en el último lugar, es una comunión exclusiva. La comunión que tienen los creyentes con Cristo en la cena es una comunión exclusiva. Por tanto, amados míos, oíd de la idolatría. Y después de eso viene versículo 16 como razón de huir de la idolatría. O nuevamente en versículo 21. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis ser partícipes de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. En la comunión que tiene el creyente con Cristo, el creyente tiene todo Cristo. Tiene el beneficio de la divinidad de Cristo, la humanidad de Cristo, la mediación de Cristo, como profeta, como sacerdote, como rey. Tiene el beneficio de la humillación de Cristo, la exaltación de Cristo, todos los beneficios de Cristo, justificación, adopción, santificación. El cristiano recibe todo y tiene todo. Y tiene comunión con Cristo en todas estas cosas. Mi amado es mío y yo soy suyo. Todo el cristiano pertenece a Cristo. Cuando vienes a la cena cristiano, debes acordarse que no perteneces a ti mismo y que no tienes todavía dos maestros. Cristo es el Señor y todo que tienes pertenece a Él. Cuerpo y alma, tiempo, tesoro, dones y talentos pertenecen a Cristo. En vida, en muerte, es tu lugar vivir para y morir para Él que vivió y murió para ti. Y no puedes servir otro Señor, no puedes servir ningún otro Dios, no puedes servir los ídolos. Hay que rechazar todos los otros señores. No puedes vivir en servicio del mundo, los deseos de la carne. Hay que vivir por un solo Señor, y es Cristo. Es una comunión exclusiva. Y en ese sentido, en la cena del Señor, el cristiano renueve sus votos. Voy a vivir por Cristo. La raíz de la palabra sacramento, de hecho, creo viene de ese sentido, un voto.
Que al Señor sea la gloria. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Mientras el vino calienta un poco la garganta, cuando tomamos la copa, así sea que el corazón se calienta con amor para con Cristo y que tengamos comunión real con Cristo en su sacramento. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Puestos en pie para oración.